River le ganó 2-0 a Gimnasia de Esgrima de La Plata por la segunda fecha del torneo Apertura en el Estadio Monumental. Es el primer partido que juega River en condición de local y por este campeonato, y la verdad que se vieron muy buenas sensaciones. Se vio un River que parece que se conocen desde hace muchísimo tiempo, se vio un fútbol increíble en cancha, con conexiones entre los mediocampistas y los laterales, los delanteros saliendo del área para recibir y poder generar mejor juego. La verdad que se ve un River muy practicado, se ve que tiene una idea clara de juego que no se centraliza únicamente en los laterales y tirar centro o buscar por arriba, sino que intentan desde afuera del área. Hoy vimos varios tiros de Fausto Vera desde larga distancia, también tiros de Quintero. Vemos pases largos, algunos de Juanfer cuando lo requiere la jugada. Y también se ve mucho juego por el interior, que es algo que el año pasado no lo veíamos. Se jugaba muchísimo por las bandas, muy pegados arriba y muy pegados a la banda, y se limitaba muchísimo el juego de River. La verdad que celebro que River haya encontrado la falla, el error, y haya apuntado, como se ve en el mercado de pases y también en la idea de juego, en generar juego por el medio con mediocampistas de buen pie. La realidad es que el partido de hoy de Aníbal Moreno es para ponerlo en vidriera y que lo vea todas las juveniles de River. Jugó un partido excelente porque no solo tuvo que cumplir su función de mediocampista, sino que cuando se va expulsado Viña, hace un tándem con Fausto Vera y con Rivero, que hay veces que lo veías de 3, lo veías de 2, lo veías de 6. La verdad que, como digo, parece súper aceitado el equipo y tiene dos partidos nada más este campeonato. Ilusiona ver así a River. Esperemos que pueda mantenerse este linaje porque está muy muy bien. Y si bien quizás siento que le falta gol a los delanteros y podría quizás abrir los partidos antes o cerrarlo con un resultado más abultado, considero que los goles van a llegar y se le van a terminar dando a los delanteros, tanto a Colidio como a Driussi o al que le toque estar en la delantera de River. Yendo al desarrollo del partido, en el primer tiempo se vio lo dicho, un River que intentaba de distintas maneras. Se nota un River que no se desespera cuando no le salen las jugadas. Tuvimos varios intentos en los primeros 10, 15, 20 minutos del partido que no se dieron, y River no abandonó la idea de jugar por abajo, de jugar a los toques, de conseguir asociaciones, de juntar pases. Y si bien el marcador se termina abriendo de nuevo por una pelota parada, un tiro libre, una ejecución increíble de Juan Fernando Quintero, la realidad es que River podría haber metido un gol antes. River tuvo muchas chances de gol, muchos ingresos de los laterales al área y pases al medio que no llegan a conectar con Driussi o con Colidio, pero la realidad es que si aceita la definición o bien el estar en el área de Driussi, son jugadas que son medio gol. Son jugadas que reciben el pase los delanteros enfrente del arquero para definir y para meter un gol. Lo dicho, considero que los delanteros ya van a conseguir el gol, ya se van a amigar con el gol, y va a ser más sencillo para River abrir los marcadores en los partidos y no depender de una pelota parada. Pero esto, al principio del partido vimos juego por abajo de River. Se notó de vuelta que el fútbol pasaba por Juanfer Quintero. Esperemos que los rivales no noten esto y le empiecen a hacer marca personal, porque ahí sí que va a tener que rebuscarse el juego de River en algún otro punto para poder romper una posible marca personal. La realidad es que el partido se rompe muy temprano porque en el minuto 10 Panaro hace una falta criminal sobre Fausto Vera que termina en la expulsión del jugador y hace que River tenga superioridad en cantidad de jugadores. River buscó atacar, buscó lastimar a Gimnasia constantemente con distintas formas de juego y lo terminó consiguiendo, lo dicho, en el primer tiempo, en el minuto 40, con una genialidad de Juanfer, pero ya se veía qué es lo que buscaba River y qué es por dónde estaba queriendo atacar a Gimnasia. Un Gimnasia que encima, al estar en inferioridad de jugadores, se cerró bastante atrás, lo que le permitió tener más movilidad a Juanfer y a los mediocampistas de River. La realidad que Juanfer se lo nota con una fluidez increíble. Por el minuto 35 le hace un pase en cortada a Driussi por el lado izquierdo. Él viene jugando por el lado derecho y es una genialidad porque lo deja solo y Driussi no logra definir bien, pero demuestra esto, que River tiene movilidad, tiene distintas formas de ataque, no solo con
un centro, no solo con un pase aceitado entre los laterales, sino que River está logrando generar ataque de distintas maneras y está teniendo jugadores con criterio, que saben cuándo pasar al ataque, cuándo quedarse atrás y si la jugada requiere un cambio de lado para poder limpiarla. River termina cerrando un muy buen primer tiempo en el cual fue dominante absoluto del juego y la realidad es que Gimnasia no se acercó al arco de Beltrán. Pasando al segundo tiempo, arranca con una falta de Viña, que marco esta primera falta que es de amarilla, porque Viña controla mal, se le escapa el jugador y lo frena. La verdad que considero que esa falta es una falta que antes hacía River, una falta táctica en mitad de cancha para frenar los ataques, y ahí se gana la primera amarilla. Pasan unos minutos y hace una falta innecesaria, una segunda falta a Viña, y se termina yendo expulsado. Pero la realidad es que se acomodó con los mismos jugadores en cancha. Los jugadores que apuntó River, Fausto Vera, Aníbal Moreno, los que actualmente están jugando, tienen esa polifuncionalidad que realmente te pueden cumplir la función, en este caso Aníbal Moreno de central, que por momentos jugó de lateral, Fausto Vera, que tiene una visión de juego increíble, hace un trabajo silencioso que quizás no se ve porque las cámaras no lo muestran, pero siempre que en este partido vimos muchas subidas de Martínez Cuarta o bien mismo subidas de los laterales, y Fausto Vera va y cubre la posición de Montiel, la posición de Martínez Cuarta, la posición de Viña. Entonces, esta visión que tiene Fausto Vera del juego, quizás, lo dicho, no se nota tanto, pero es una genialidad y es algo que para mí le está aportando muchísimo a River y no se veía en otro mediocampista. Siguiendo con el desarrollo del segundo tiempo, el primer suceso que pasó fue la amarilla de Viña, que hubiera sido intrascendente si no hubiera derivado en una roja, pero en el minuto 4 del segundo tiempo, River saca un lateral en el ataque, hace una genialidad realmente Colidio, porque la recibe muy bien y logra girar para llevarse la pelota dentro del área, hacer un pase al medio, que no conecta, si no me equivoco, Driussi, le queda servida a Quintero y mete un golazo. Ahí la realidad es que River al estar 2-0, luego la expulsión, se podría haber cerrado atrás, darle más la pelota a Gimnasia, tratar de no arriesgar tanto, pero River, lo contrario, estuvo súper sólido en todas las líneas, siguió intentando, obviamente con menor intensidad, porque el partido también lo requería así, pero River estuvo constantemente atento a la recuperación de la pelota, tratar de atacar los espacios, tratar de morder a Gimnasia. La verdad que un partido muy muy correcto de River. En todo este partido, pero también sobre todo en el segundo tiempo con la salida de Juanfer, se lo vio a Martínez Cuarta, que no solo llegó la banda de capitán, sino que se sintió como referente y capitán del equipo. Trabó como loco, ganó pelotas importantísimas, pasaba el ataque con criterio, tuvo una pelota que casi mete gol, que tuvo un mano a mano, que no la logró pinchar, pero la realidad es que Martínez Cuarta subió el nivel increíble desde 2025 a hoy, le vino muy bien la pretemporada y está en un altísimo nivel, no solo en su juego, sino en las decisiones que toma, en la mentalidad que tiene para llevar a cabo esas ideas. Y mismo en esa garra, en esas ganas que tiene de ir por todas las pelotas, que yo siento que en el final del partido casi que se puso en riesgo, de hecho, porque termina en una roja para un jugador de Gimnasia, el jugador de Asís, pero hubo dos jugadas muy similares en las que Martínez Cuarta trabó en el piso y en una terminó saliendo por los médicos. Es hermoso ver a Martínez Cuarta así, con esas ganas, con esa furia de querer revertir la situación y querer demostrar que él es para River. Y con esa expulsión, básicamente el árbitro terminó el partido. La verdad que River cerró un partidazo para mí en los 90 minutos, supo cómo jugar bien todo el encuentro. Lo dicho, en el primer tiempo tuvo más intensidad, más juego en ataque, tratar de recuperar al instante. En el segundo tiempo, con el pasar de los minutos, quizás sí se fue quedando un poco. Los cambios, yo siento que algunos entraron bien, otros quizás no aportaron esa chispa que tendrían que haber aportado, pero es lógico que River, teniendo la misma cantidad de jugadores, porque el segundo tiempo se jugó 10 contra 10, teniendo un jugador menos en campo, es lógico que baje un poco la intensidad porque tiene que jugar de nuevo el domingo. Pasamos a la formación y al 1 por 1. River en este caso repitió la misma formación que contra Barracas Central, con Beltrán en el arco, Viña, Rivero, Martínez Cuarta y Montiel. En el medio Fausto Vera, Aníbal Moreno con un estilo doble 5. Después más arriba Galván y Juan Fernando Quintero. Y por último Colidio y Sebastián Driussi.
Empezando por el arquero, Santiago Beltrán, nuevamente un partido en el que no le patean al arco, entonces no tuvo trabajo, pero lo dicho, es importante que sume minutos y que juegue en el Monumental para él ganar esa experiencia. Después, el lateral derecho, Gonzalo Montiel, yo considero que jugó un muy buen partido. Quizás le faltó lograr definir mejor algunas jugadas o tirar mejor los pases al medio, pero es aceitar la última parte. La realidad es que los movimientos que está haciendo son muy correctos, siguiendo la jugada, tratando de asociarse con Juanfer Quintero, con Fausto Vera. Considero que el partido de Montiel fue muy muy bueno hoy. El primer marcador central tenemos a Martínez Cuarta. Martínez Cuarta hoy jugó un partido excelente para mí. Supo cuándo tenía que cortar, cuándo ir al piso, ganó de cabeza en defensa, pasó bien al ataque, pudo hasta haber hecho un gol si terminaba definiendo bien. La verdad que un partido perfecto para mí de Martínez Cuarta. Completando la saga central, Lautaro Rivero. Lautaro Rivero jugó también un muy buen partido, sí que quizás se ve opacado por el gran partido de Martínez Cuarta, pero la realidad es que Lautaro Rivero estuvo impasable, estuvo súper correcto en todo su partido. Muy muy bueno el partido de los dos centrales de River. Y cerrando la defensa pasamos con Viña. Yo considero que el primer tiempo de Viña fue muy bueno, pasando muy bien al ataque. Tuvo un tiro en el borde del área que se va un poco abierto, pero la realidad es que pasa muy bien el ataque. De momento quizás no lo exigieron tanto en defensa, entonces nos falta ver esa faceta, pero la verdad que lo veo muy bien. Sí que se ganó 2 amarillas evitables para mí y obviamente la segunda sobre todo porque derivó en la roja, que quizás podría haber complicado el partido si no íbamos 2-0. Pero el partido, lo que estuvo en cancha, la verdad que yo considero que fue correcto. Pasando a los mediocampistas, empezamos con Aníbal Moreno. Aníbal Moreno para mí jugó de nuevo un partidazo, demostró la polifuncionalidad que tiene. Tiene un sentido de orientación dentro del campo del juego que se lo veía a muy pocos jugadores. Sabe dónde va a estar la pelota, recupera muchísimo. Hay veces que se posiciona en otro lugar del campo y recibe la pelota del rival como si supiera dónde va a ir la pelota. Hoy no solo cumplió la función de 5, sino también la de central y la cumplió a la perfección. Estuvo impasable. La verdad que un partido excelente de Aníbal Moreno. Después, Fausto Vera. Lo dicho, para mí Fausto Vera hace un trabajo silencioso. Quizás no es de los que más se ve su juego, pero para mí es algo clave que le da confianza a todos sus compañeros, que le da confianza a que Montiel puede pasar tranquilo porque sabe que atrás va a estar Fausto Vera, puede pasar Martínez Cuarta al ataque y seguir una jugada sorprendiendo al rival porque sabe que va a estar Fausto Vera. Entonces siento que hace ese trabajo silencioso que realmente necesita un equipo y que es súper bueno haciendo eso. Después siguiendo con el mediocampo, pasando más a la parte ofensiva, tenemos a Galván. Otro partido muy correcto de Galván. Es otro jugador que quizás no destaca en su juego, pero cumple su función a la perfección. Entonces es un muy buen partido para mí de Galván. Por el otro lado tenemos a Juan Fernando Quintero. Un partido excelente, se jugó a lo que quiso Juanfer, se entiende a la perfección la idiosincrasia de River y la verdad que es un jugador que en este nivel nos va a dar muchísimas alegrías. Se lo ve suelto, se lo ve con criterio en la decisión, se lo ve fino. La verdad, un partidazo de Juan Fernando Quintero. Pasando ya más a los jugadores de ataque, empezamos con Colidio. Yo considero que en casi todos los partidos viene pasando lo mismo con Colidio, que va de más a menos. No considero que haya tenido un mal partido para nada, al contrario, tuvo un muy buen partido, de hecho mejor que contra Barracas, pero sí que 5 o 10 minutos previo al cambio se notaba que ya o bien no le daba el físico o bien estaba cansado, pero medio que se sacó él solo. Y por último, Sebastián Driussi. Para mí, Sebastián Driussi no hay que puntuarlo por lo que son los goles. Si bien es el 9 y se requiere que el 9 de River haga goles, yo creo que Driussi hoy jugó un muy buen partido de espaldas al arco. Obviamente, lo dicho, necesitamos que el 9 de River haga goles, que pueda meter la pelota. Pero el juego que le da al resto, pivoteando de espalda, pudiendo hacer un pase, devolviéndola al pie, llevándosela y cambiando de lado el juego como hizo en una jugada. La verdad que siento que lo único que le falta es corregir un poco la definición, corregir un poco el estar dentro del área,
pero no considero que sea un problema eso para River ahora. Pasando a los cambios, el primero es el de Galván por Galopo. Considero que hoy entró bien Galopo, entró mejor que contra Barracas, se lo vio metido, bajando un poco más la pelota y logrando dar pases correctos. Logró meter un gol de zurda desde afuera del área que obviamente estaba invalidado, pero le pegó muy bien a la pelota. Considero que cerró un buen partido Galopo. El segundo cambio que se da, que básicamente es en la misma ventana, es la salida de Colidio y la entrada de Subiabre. Considero que Colidio ya se mostró cansado, entonces está bien su salida. Y entró Subiabre, que logró desbordar un par de veces muy bien por la banda izquierda y la verdad que demuestra que tiene confianza en su juego. Sí que le falta quizás poder finalizar un poco mejor las jugadas. Lo mismo pasó contra Barracas, que tuvo un mano a mano y tardó quizás mucho en definir. Pero nada, lo dicho, son detalles que estando mal River quizás sí llaman más la atención o hacen más ruido. Ahora considero que es simplemente algo que tiene que trabajar River para mejorar. Y después se da otro doble cambio, es la salida de Driussi por la entrada de Salas. Yo considero que Salas no entró del todo bien. De nuevo, quizás ahí ya el partido estaba medio roto, los dos equipos con 10. Y River no tirado atrás, pero sí que ya no estaba intentando con tanta intensidad atacar, estaba más conservando los espacios y estando en dos bloques sólidos en defensa y medio campo. Y después el segundo cambio que se dio es el de Lencina por Juan Fernando Quintero. También, volviendo a lo que fue el cambio de Salas, la salida de Juanfer le hizo quizás perder a River o a Salas esa posibilidad de un pase largo o algo que lo deje más mano a mano. Sí que considero que la entrega de Lencina estuvo muy bien. Es un chico con muchísimo criterio y que entiende a la perfección el juego de River. La verdad que es un muy buen jugador para tener de recambio en River, que yo considero que se podría ganar la titularidad de mantener el nivel y de elevar la vara. Después, pasando al director técnico Marcelo Gallardo, la verdad que considero que planteó excelente el partido. Si bien, obvio, con la roja de Panaro se le hizo más sencillo, pero sí que River no abandonó su idea. Cuando pasaron los primeros 40 minutos del primer tiempo y River no podía meter un gol, no es que empezó a desesperarse. River mantuvo la calma, mantuvo la idea de juego y eso se lo transmite el director técnico. Mismo cuando se fue expulsado Viña, no se volvió loco River, no se cerró atrás River, no hizo cambios para ver cómo ordenar al equipo. Siendo que al haber apuntado tan bien en el mercado de pases a Aníbal Monero y a Fausto Vera, te permiten esto, con las piezas que tenías en cancha, reordenar el equipo, no abandonar la idea y hacer como si nada hubiera pasado, porque el partido siguió como si nada. Y es por esto que digo que Gallardo cambió su postura, cambió su vibra, y eso los jugadores lo sienten. La realidad es que antes se lo veía fastidioso, se lo veía molesto, y eso se transmite a los jugadores al juego de River. Ahora se lo ve seguro, se lo ve como se lo veía antes. La verdad que cierra un planteo excelente. River suma otros 3 puntos súper importantes, tanto para la tabla anual como para el campeonato. River mantiene la primera posición y es algo súper positivo que sigamos por este camino, que River siga cosechando victorias, que siga manteniendo este juego y que todos los que vayan entrando, ya sea que cambie el 11 o que entran de recambio, puedan aportar un poquito más a River y que puedan mejorar poco a poco para que haya una competencia interna y que sea cada vez mejor el fútbol de River y más aceitado. Esto es todo de mí por hoy, los leo en los comentarios, dejen su me gusta y suscríbanse. Muchísimas gracias.